Asambleísta Betty Amores. Voy a hablar desde aquí, presidente, para estar más cómoda en la determinación de algunos criterios. Primero, yo creo que hay que tratar de evitar en este último periodo y en estos pocos días que le quedan de vida a esta comisión, el que la función legislativa sea deslegitimada ante la sociedad civil, ante el pueblo ecuatoriano, cuando emitimos o proyectos de ley con gravísimos errores técnicos o informes como este, presidente, que realmente es un informe que va a ser tildado de mamotreto, y si es que sale la ley de 11 artículos, pues será otra cosa nuevamente tildada de mamotreto. Voy a hacer un análisis primero de los temas menos importantes, solamente para demostrar mi afirmación. Primero, el título de la ley está sumamente equivocado, pues la ley, que es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite, es entonces absurdo pensar que podemos regular un fenómeno de la naturaleza como es el cambio climático. Lo que se puede regular en realidad es un conjunto de procedimientos que las estructuras institucionales y los ciudadanos debemos adoptar para prevenir, en todo caso enfrentar o finalmente mitigar los efectos de un fenómeno tan grave como es el cambio climático. En este sentido, la denominación de la ley es completamente absurdo. El sentido de la ley está descrito precisamente en lo que fue el objeto de la ley que está mencionado en el informe. Por consiguiente, debería denominarse, como consta en dicho artículo propuesto, que es una ley para regular el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, entre los cuales el cambio climático es uno de los generadores de esos riesgos. Después, segunda observación, página 6, último párrafo. O sea, el informe realmente tiene errores no solamente de contenido, sino de sentido lógico. Este párrafo último de la página 6 carece de sentido porque dice: el proyecto debe atender todo el proceso de gestión de riesgos y no enfocarse en la atención de desastres que una parte del mencionado proceso. Eso dice ese párrafo, cuando lo que debía decir es que el proyecto debe atender todo el proceso de gestión de riesgos y no enfocarse en la atención de desastres, que es una parte del mencionado proceso. Y eso que se están refiriendo, digamos, a la cita de uno de los aportes de la Politécnica Nacional, y que desgraciadamente ni siquiera se copió esa parte del aporte de la Politécnica Nacional. Luego, el artículo 2 de este proyecto de ley, lejos de precisar conceptos, instituye, señor presidente, una ambigüedad que es frecuente en documentos mucho más generales, como son convenios internacionales, pero que no es posible hacerlo en una ley, porque dice simplemente que será la autoridad nacional en materia de cambio climático la autoridad central de esta ley, lo cual es absurdo. La ley sirve para determinar precisamente conceptos. Voy a guardar silencio, señor presidente, hasta tener el placer y la ayuda de su escucha. Continúe, asambleísta. Gracias, presidente. Estaba diciendo que en una ley, en los convenios internacionales es posible tener ambigüedades, porque como hay tantas legislaciones que adoptan un convenio internacional,
es frecuente usar términos como la autoridad nacional, pero cuando ya se aterriza en una ley nacional, lo que hay que hacer es precisar conceptos. Por consiguiente, no es posible que en el artículo 2 de estos 11 escasos artículos se deje sin determinar cuál es la autoridad nacional en materia de cambio climático. Cuarta observación, el artículo 3 es totalmente discutible, puesto que el cambio climático, según lo sabemos, es un efecto indeseable del irrespeto permanente de la humanidad a su medio ambiente y en general a la naturaleza. Por consiguiente, la postura no puede ser la de adaptación al cambio climático. En todo caso, según los convenios internacionales, lo que hay que hacer es enfrentar las causas deleznables del cambio climático. Y en todo caso, en último de los casos, lo que habría que hacer es mitigar los terribles efectos del cambio climático. Por consiguiente, el artículo 3 me parece que como está redactado no apoya ni ayuda en absoluto a enfrentar los efectos del fenómeno del cambio climático. Quinta observación, página 8, para demostrar cómo es así que este informe es un verdadero mamotreto. Párrafo 3, la Comisión vuelve a equivocarse al afirmar el título del artículo no tiene contenido. Eso dice el párrafo 3 de la página 8, refiriéndose al artículo 3 cuando debía decir el título del artículo no tiene relación con su contenido. Fíjense ustedes cómo realmente este informe es deleznable. Observación sexta, reducir a 6 artículos o a 11 artículos una propuesta inteligente que puede ser, por cierto, materia de mejoras, es un error, pero sobre todo es perder la oportunidad de regular una materia de fundamental importancia para la sociedad ecuatoriana, como es la creación de un sistema nacional para la gestión de riesgos, que ciertamente no es posible ni debe constar en un decreto ejecutivo que, de acuerdo a la normativa, debe ser útil para reglamentar la norma de superior jerarquía, que debe ser una ley. Séptima observación, puesto que la única materia posible de regular, estimados colegas, son los riesgos que se derivan del cambio climático, y no el cambio climático, es decir, el cambio climático no es regulable. Lo que es posible regular son sus efectos. Este proyecto debe ser analizado desde la perspectiva de los varios sistemas que en este momento coexisten para generar seguridad. En tal virtud, debía haber radicado la competencia en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Es allí donde debía haber radicado por concepto la competencia para esta norma. Adelanto que ciertamente, por ser así, la Secretaría General de Riesgos rinde sus informes trimestrales en esta comisión. Por consiguiente, siendo el Pleno de la Asamblea el máximo organismo, creo que sería positivo que el Pleno reconsidere la resolución del CAL para que el proyecto de la asambleísta María Molina regrese al CAL y sea esta instancia la que envíe este proyecto a la comisión competente, que es la de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Como está el informe, definitivamente es un informe absolutamente insuficiente, deleznable en el sentido de que no respeta la jerarquía normativa, ni respeta la complejidad de un tema tan complejo como es el de la regulación de un sistema de riesgos para combatir los deleznables efectos del cambio climático. Muchas gracias.